La selva amazónica es tan inmensa que incluso en pleno siglo XXI existen regiones donde ningún ser humano jamás ha pisado. Pero lo que asusta no es lo que está visible, sino lo que permanece oculto. Existen lugares donde los satélites fallan, las leyendas persisten y los senderos desaparecen sin dejar rastro, donde criaturas jamás catalogadas por la ciencia son descritas con precisión milenaria y marcas en el suelo desafían todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Cuanto más nos acercamos, más claro queda. La Amazonia no es solo un bioma, es un laberinto de capas, naturales, espirituales e incluso imposibles, que esconden secretos más allá de la lógica. ¿Qué ocurre con quienes intentan atravesar ese laberinto? ¿Qué existe bajo las raíces, detrás de la niebla, en las profundidades que la ciencia aún no ha alcanzado? ¿Cómo pueblos enteros lograron permanecer ocultos durante siglos? ¿Y por qué tantos exploradores jamás regresaron? Antes de comprender esas respuestas, es necesario descender, capa por capa, porque lo que vemos hoy puede ser solo la cima del iceberg amazónico. Nivel 1 del iceberg. Misterios conocidos. El corazón de la selva amazónica guarda historias tan vastas como su territorio. Una de las más conocidas es la del coronel británico Percy Fawcett, quien se convirtió en leyenda al buscar una civilización perdida que llamaba la Ciudad Z. En 1925 partió con su hijo y otro compañero hacia el interior de la selva, convencido de que encontraría vestigios de una cultura avanzada olvidada por el tiempo. Su último registro señalaba una región remota al norte de Brasil. Después de eso, silencio. Ninguno de los tres regresó, y más de 100 personas que intentaron seguir sus pasos también desaparecieron. La ciudad Z, si es que existe, permanece cubierta por el verde implacable de la Amazonia. La selva no alberga solo leyendas humanas. Es un organismo vivo esencial para el planeta. Con sus más de 7 millones de kilómetros cuadrados, el bioma amazónico regula el clima de la Tierra, absorbiendo miles de millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Sin embargo, el avance de la destrucción ha amenazado ese equilibrio. Incendios, deforestación y minería ponen en riesgo no solo la fauna y la flora, sino también el sistema climático global. Los científicos advierten que la pérdida de la cobertura vegetal puede transformar la selva en una sabana seca e irreconocible. Pero hay fuerzas en la selva que no pertenecen solo a la ciencia. El Mapinguari, criatura descrita por pueblos indígenas, sería un guardián de la naturaleza, gigante, cubierto de pelos rojos, con un ojo en la frente y una boca en el abdomen. Aparecen relatos y senderos remotos. Algunos creen que se trata de la memoria viva de un perezoso gigante prehistórico. Otros dicen que es un chamán castigado por los dioses. Hay quienes juran haber oído sus rugidos y visto huellas gigantes desgarrando la espesura. Además de criaturas legendarias, existen tribus enteras que prefieren seguir siendo invisibles. Se estima que más de 100 pueblos aislados aún habitan el interior de la Amazonia, como los Corubo, los Machopiro y los Flecheiros. Estos últimos conocidos por repeler cualquier contacto con extrema violencia. Viven como hace milenios, cazando y desplazándose por territorios inaccesibles. Hoy amenazados por enfermedades, narcotráfico y la explotación ilegal de madera. Y cuando la selva no mata, pone a prueba a sus visitantes hasta el límite, como en el caso de Jonathan Acosta, que sobrevivió 31 días perdido en Bolivia, alimentándose de insectos y agua de lluvia. También está el caso de la joven Juliane Kopke, una sobreviviente de un accidente aéreo en 1971, que caminó sola durante 10 días por la selva hasta encontrar ayuda. Y si la cima del iceberg revela todo eso, ¿qué se puede esperar de las capas aún más profundas de la selva? Nivel 2 del iceberg, lo que pocos ven. No todo lo que está oculto en la selva amazónica pertenece al reino de la naturaleza. En medio de la densidad de la vegetación surgen señales de un submundo que opera lejos de los ojos del mundo.
Laboratorios clandestinos se esparcen por áreas remotas de Colombia, Perú y Bolivia, usados para transformar hojas de coca en pasta base y cocaína. Sus residuos envenenan ríos, contaminan el suelo y ponen en peligro comunidades indígenas enteras. Pistas de aterrizaje clandestinas, zonas deforestadas y explosiones inesperadas se han vuelto parte del paisaje para los habitantes locales. Combatir este universo invisible es casi imposible ante la inmensidad y la geografía hostil de la selva. Pero hay misterios que desafían no solo la justicia, sino también a la lógica. En el Parque Nacional de la Sierra del Divisor en Perú se eleva el Cerro El Cono, una montaña de forma piramidal casi perfecta. De difícil acceso y visible solo desde sobrevuelos, el lugar es blanco de teorías que van desde un volcán inactivo hasta la hipótesis de una estructura construida por civilizaciones perdidas. Algunas imágenes sugieren una simetría inusual y formaciones que no parecen naturales, alimentando la idea de que allí, bajo la selva, reposa un secreto milenario. Entre los seres más enigmáticos identificados por la ciencia, se encuentra el llamado perro fantasma de las Amazonas, Atelocynus microtis. Este perro salvaje de orejas cortas y mirada esquiva vive en regiones pantanosas de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Rara vez es visto incluso por especialistas. Considerado una criatura espiritual por pueblos indígenas, su aparición se asocia a presagios oscuros. Pocas imágenes han sido captadas por cámaras de monitoreo, pero su existencia está documentada, aunque su comportamiento sigue envuelto en misterio. En el imaginario amazónico, pocas leyendas son tan persistentes como de la boyuna, o cobra grande. Esta entidad, a veces vista como una anaconda colosal y otras como una mujer encantadora, habita las profundidades de los ríos. Se dice que su presencia puede hundir embarcaciones y provocar tormentas. Con ojos rojos y un cuerpo que ondula bajo el agua, es temida como una manifestación del espíritu de las aguas, un castigo para quienes desafían la selva. Para los ribereños, la boyuna es más que un mito, es una amenaza silenciosa y omnipresente. Y si la selva fue considerada durante mucho tiempo intocada, imágenes satelitales revelaron lo contrario. Más de 450 geoglifos ocultos bajo la vegetación del estado de Acre. Formas geométricas gigantescas, círculos cuadrados y líneas, excavadas con precisión milenaria. Construcciones que datan de hasta el año 1000 a.C. y que no pueden atribuirse a ninguna cultura conocida por la arqueología moderna. No se conectan directamente con los pueblos indígenas actuales, ni con civilizaciones documentadas en registros históricos. Esto indica que mucho antes que la selva dominara completamente el paisaje, grupos humanos organizados ya ocupaban y moldeaban ese territorio. La Amazonia, que durante siglos fue tratada como un espacio eternamente salvaje e intacto, esconde bajo la vegetación las marcas de una sociedad olvidada por el tiempo. Un vestigio incómodo que tal vez no estamos explorando la selva, sino simplemente caminando sobre los restos de algo que ya existió y fue devorado por la jungla. Si estas capas revelan lo que el ser humano construyó y perdió, ¿qué guarda la Amazonia de una época en la que el hombre aún no existía? Nivel 3 del iceberg, la selva prehumana. Mucho antes de cualquier presencia humana, la selva amazónica ya era escenario de fuerzas gigantescas. En 2009, paleontólogos realizaron un hallazgo que redefinió el pasado de la región: los fósiles de la titanoboa, la serpiente más grande que jamás haya existido. Con casi 15 metros de longitud y más de 1 tonelada de peso, este depredador dominaba los pantanos tropicales de la Amazonia hace más de 60 millones de años. Su tamaño solo fue posible gracias a un clima extremadamente cálido y húmedo, similar o incluso más intenso que el actual. La selva desde siempre ha sido territorio de excesos naturales, y no es necesario viajar millones de años para encontrar criaturas que parecen fuera de escala. En el suelo húmedo de la selva vive la tarántula Goliath, la araña más grande del planeta, con patas que superan los 30 centímetros y colmillos capaces de perforar la piel de pequeños animales. Se desplaza lentamente entre hojas y raíces, casi invisible. Su movimiento produce un sonido seco y discreto, como un susurro contra la tierra.
No es agresiva sin provocación, pero su sola existencia refuerza una verdad inquietante. El suelo amazónico nunca está vacío. Sobre las copas de los árboles, otra fuerza actúa lejos de los ojos humanos, los llamados ríos voadores con corrientes gigantes de vapor de agua generadas por la transpiración de millones de árboles. Estos ríos invisibles atraviesan el continente, transportando más agua que el propio río Amazonas, llevando lluvia a regiones distantes como el sur de Brasil, Argentina y Chile. Es un sistema antiguo, silencioso y esencial, que comienza a fallar a medida que la selva es destruida. Para los pueblos indígenas, estas fuerzas nunca fueron solo naturales. Entre los Shuar, habitantes de las selvas de Ecuador y del norte de Perú, la jungla siempre ha sido también espiritual. Uno de los rituales más incomprendidos de esta cultura es el Tsansa, la llamada cabeza reducida. Contrario a la imagen creada por la mirada occidental, la Tsansa no era un trofeo de guerra, sino un instrumento de equilibrio. Los Shuar creían que tras la muerte, el enemigo podía liberar un espíritu vengativo, el Muisak, capaz de traer enfermedades, mala suerte y destrucción a la comunidad. El ritual tenía una función clara: impedir que ese espíritu regresara. La piel de la cabeza era cuidadosamente separada del cráneo, tratada con calor, hierbas y cenizas, moldeada hasta encogerse. Los ojos y la boca eran cosidos para celar el espíritu dentro, impidiendo cualquier escape. Así, una amenaza invisible se transformaba en protección. Durante las ceremonias, se creía que el poder contenido en la Tsansa podía retribuirse en la comunidad, fortaleciendo la fertilidad, la salud y la prosperidad del grupo. Con la llegada de los europeos, este ritual fue distorsionado, comercializado y despojado de su significado original. Y como si la selva impusiera también sus propios límites, surgen figuras que confunden y desvían. El Chuyachaki, espíritu presente en las leyendas de Perú y Brasil, es descrito como un engañador de la selva. Puede adoptar la forma de un amigo, un pariente o un animal familiar. Solo un detalle lo delata: sus pies deformes. Atrae a los viajeros hacia el interior de la jungla, haciéndolos perder el camino hasta desaparecer. Para los pueblos amazónicos no es solo una historia, es una advertencia. Si la selva ya albergaba monstruos colosales, sistemas invisibles y fuerzas espirituales antes de la llegada del ser humano, queda una pregunta inquietante: ¿alguna vez fuimos realmente los verdaderos dueños de la Amazonia? Nivel 4 del iceberg: teorías, conspiraciones y límites. Tal vez lo único que nos queda ante esa pregunta sea aceptar que nunca tuvimos pleno control sobre ella. Y es precisamente en ese vacío de respuesta donde nacen las teorías más audaces. Cuanto más se desciende en el iceberg amazónico, más tenue se vuelve la línea entre la realidad y especulación. En el corazón de Brasil, una teoría ha ganado fuerza en los últimos años: la existencia de la ciudad perdida de Ratanabá, supuestamente construida por una civilización extraterrestre hace más de 450 millones de años. Estaría oculta bajo la selva, conectada por túneles, pirámides y fuentes de energía. Aunque investigaciones científicas e imágenes satelitales no han confirmado ninguna de estas estructuras, la teoría se difundió con fuerza, alimentando la idea de que los gobiernos estarían ocultando pruebas de un pasado prohibido. Pero hay descubrimientos que, aunque reales, parecen sacados de la ciencia ficción. En 2011, científicos brasileños identificaron a casi 4.000 metros de profundidad un inmenso río subterráneo bajo el propio lecho del Amazonas, llamado Río Hansa. Este flujo de agua caliente y lenta corre casi en paralelo al río visible, con más de 6.000 kilómetros de extensión y cientos de kilómetros de ancho. Invisible en la superficie, el Hansa revela que bajo la selva existe un sistema tan vasto y complejo como el que podemos ver. En las zonas inundadas de la selva, persisten relatos sobre una criatura semiacuática llamada tapirewara, una fusión entre tapir y jaguar. De hábitos nocturnos, ojos rojos y cuerpo robusto, sería capaz de atacar canoas enteras, emitiendo sonidos semejantes al llanto humano. Algunos creen que se trata de un espíritu vengativo, maldecido por los dioses del río. Otros dicen que es solo otra pieza del rompecabezas biológico aún no comprendido.
Aún más perturbadoras son las historias de neodinosaurios, seres que recuerdan a reptiles prehistóricos, vistos en lagos y ríos de la selva. Uno de los relatos más antiguos proviene del explorador suizo Franz Hermann Schmidt, quien en 1907 afirmó haber visto una criatura de 10 metros emerger del río Purus. Décadas después, misioneros describieron un animal similar en Pará. Coincidentemente, fósiles de saurópodos ya fueron encontrados en esas regiones. ¿Serían solo ecos del pasado o vestigios de que algo sobrevivió al tiempo? Si estas teorías están en el límite de la creencia, ¿qué podría existir debajo de la última capa del iceberg? Nivel 5. El verdadero horror del Amazonas. En el fondo del iceberg amazónico no son las criaturas, las teorías ni los misterios lo que más asusta, es el propio ser humano. Entre 1912 y 1922, en el llamado infierno del Putumayo, más de 40.000 indígenas fueron esclavizados, torturados y asesinados por la Peruvian Amazon Company en nombre del lucro del caucho. Relatos de mutilaciones, ejecuciones públicas y castigos brutales fueron documentados por periodistas y misioneros. La selva en este caso no fue escenario de leyendas, sino de un genocidio real y silenciado. E incluso en los lugares más aislados, la destrucción continúa. La cueva de los Tallos en la frontera entre Ecuador y Perú es considerada sagrada por los pueblos locales. Allí, exploradores afirman haber encontrado túneles artificiales e inscripciones desconocidas, alimentando especulaciones sobre civilizaciones perdidas. Pero los indígenas advierten: quien entra sin permiso puede no regresar. La selva no olvida. También existen relatos de tribus desconocidas, apariciones de seres que no se comunican con palabras, sino con gestos, sueños y presencia. Encuentros tan inexplicables como reales, que desafían cualquier intento de categorización. Al final, el mayor horror del Amazonas quizás sea el reflejo de nuestras propias acciones, no que hicimos con la selva, lo que ignoramos y lo que aún somos capaces de destruir. El verdadero misterio no está en las sombras entre los árboles, sino en aquello que elegimos no ver, porque el Amazonas, con todo lo que guarda, protege y silencia, es ante todo una entidad viva.